love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stop, stepping up, don't back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stop, stepping up, don't stop. Bueno amigos, siempre se me olvida grabar cuando estoy abriendo la carpa o mostrarles las carpas cuando acampo. Creo que muy pocas veces lo había hecho. Y bueno, decidí en estos 203 kilómetros de recorrido que voy a tener una estadía en el medio del recorrido. Voy a estar acá, vean, acá está mi carpita donde abrí la carpa. Ya el sol que está por allá se ocultó, se ve el contraste. Y bueno, estoy acá, vean. Todo esto es arbustos pequeños, arbustos bajos. Y los animales que hasta el momento sé que hay son zorros, armadillos y una especie de ratones. No he visto con claridad qué tipo de ratones son, los he visto desde lejos porque son muy escurridizos, pero sí vi zorros y armadillos. Y nada, voy a estar acá 2 días haciendo ahora sí a voluntad acampada salvaje, le llamo yo. Una acampada con la naturaleza, 100% naturaleza. Voy a disfrutar un poco de la naturaleza, voy a disfrutar un poco de estar acá. Estoy ni tan lejos ni tan cerca de la vía. Y nada, este terreno hay alrededor como una especie de, diría yo que una herradura de montañas. Vamos a ver cómo me va en la noche con el frío, porque anoche sí estuve en la vía, pero no tuve ningún tipo de protección, no tuve estaba la carpa y el piso plano. Acá tengo, si ustedes ven atrás, unos pequeños arbustos
que tal vez no cubran mucho el viento, el aire, pero sí lo disminuyen. Además hice una protección para la carpa. Después le cuento un poquito de esto que estoy haciendo con la protección de la carpa para el frío y la luz también, el agua. Quería hacer algo y no me salió tan bien, pero bueno, ahí después les voy a estar contando. Mañana va a ser otro día. Mañana cuando amanezca les muestro ya el lugar con iluminación. Ya, como les digo, se está ocultando el sol. De hecho, ya yo me había metido en la carpa, ya estaba preparando la comida y me acordé, nunca grabo cuando abro la carpa, cuando acampo. Muy pocas veces lo he mostrado, entonces decidí salir. Voy a intentar grabar algo, pero no se escucha nada. A ver si me veo. Estoy aquí dentro de la carpa. No sé si me veo porque se ve muy oscuro aquí adentro. Y estoy cosiendo el asiento de la bici, tratando de, no sé, olvidarme de tanto viento que hace acá. La carpa no deja de moverse. Ahorita está bastante suave, pero hace un rato fue muy duro. Una noche muy fría. Y un día bastante incómodo con tanto viento. Quería grabar algo afuera, pero no se puede. No tengo un micrófono especializado para el ambiente, así que lo que se escucha a través del micrófono del teléfono es muy mal audio. Entonces, bueno, entré acá para, primero que nada, ir acomodando las cosas que tengo dañadas. Ahorita estaba cosiendo la carpa que tenía una parte rota y bueno, voy a coser el asiento, a ver cómo me queda eso. Y nos seguimos viendo. Hasta luego. Ok, es el día 2. Apenas acaba de salir el sol, son las 9 de la mañana y hay mucho frío. Voy a mostrarles hacia el fondo el sol, vean, y vamos a cambiar la vista para ver la carpa que está congelada. En esto, como está la carpa realmente escarchada, es puro hielo. En su parte de arriba hasta por acá, pueden ver, completamente congelada. Bueno, completamente congelada. Está algo congelada, algo escarchada de el frío que hizo durante toda la noche. Y nada, cómo se ve esta parte. Le puse esto porque hacía viento y se levantaba y ojeaba y no tenía dónde amarrar, así que le puse peso, pero me rompió más esta parte de la carpa. Así que bueno, seguimos viendo un poco de esta locura. Bueno, ¿y vieron cómo está la carpa? Vamos a hacer una tomita aquí. Y si hubiese salido un poco antes, se notaba más el frío cuando hablo. Pero ya el sol salió y calienta rápido el ambiente. Lo congelado de la carpa quiere decir que estuve anoche a -0. ¿Cuánto exactamente? No lo sé, porque no tengo termómetro. Acá no hay señal. Necesitaría tener un termómetro pequeñito para ir midiendo eso. Y nada, bueno, ahí está. Ya comenzó a derretirse. Ya se está derritiendo, se está mojando. Ven cómo está
salí a grabar sin los guantes y se me están congelando las manos. Ahorita voy a cepillarme los dientes, voy a cocinar y a esperar un poquito que enfríe, que caliente el día, porque estoy cosiendo el asiento de la bici. La Guerrera necesitaba un asiento nuevo y bueno, no tengo de momento para comprar uno. Estoy cosiéndole uno. Y nada, ¿qué otra cosa? El paral, por ahí lo había dejado, también está roto. A ver, bueno, aquí hay uno, porque tenía dos. Este se rompió por completo. Era para la bici, para enganchar el teléfono en la bici, pero se partió la base. Y el otro, que es de trípode, que lo había dejado por ahí, pero no lo veo ahorita, que voy a repararlo. Y es que estoy cansado, y también para que noten un poquito, de verdad hay frío aquí adentro. Bueno, estoy dentro de la carpa que acaban de ver, escarchada por fuera. Y nada, voy a esperar a eso para comer, arreglar unas cositas, y bueno, nos vemos dentro de un rato más de tardecita. Tengo la lengua congelada. Bueno, este es el segundo día acá. Estuvo haciendo viento muy fuerte temprano. No sé si ahorita me logran escuchar porque sigue haciendo algo de viento, sin embargo no tan agresivo como estuvo temprano. La carpa se tambaleaba constantemente. Pasé una noche pero muy fría, y nada, acá es bastante silencioso. Y ¿qué les puedo contar? Vean al fondo donde estoy, acá no hay absolutamente nada, arbustos muy bajos, algunos animales como una especie de ratoncitos que no conozco, cuy, conejo, no sé, no tienen cola, son muy pequeñitos y no es el ratón común, tal vez es un ratón silvestre, algo así. Hay zorros también, hay armadillos. Y nada, estoy acá en plena montaña, en mi segundo día de acampada salvaje, como comenté anteriormente, rodeado de montañas. Tengo un aro de montañas alrededor, sin embargo eso no frena el frío ni tampoco el viento. Y bueno, nada, estuve reparando un poquito la carpa, cosiendo la carpa, cosiendo el asiento de la bicicleta también, y reparando el trípode del celular que se ha partido varias veces. Es de plástico, es de los económicos, y bueno, cada vez que empaco, como llevo mucha carga, a veces queda aplastado y se termina partiendo. Así que bueno, nada, voy a estar acá afuera un rato, disfrutando un poquito del clima y la naturaleza que hay ahorita, y después de nuevo a la carpa, porque de noche hace frío, tengo que abrigarme, y tengo que meterme antes de que comience a hacer mucho frío, porque después la carpa se transforma en una especie de neverita, de contenedor, y no quiero que esté tan frío adentro. Así que bueno, para no tener que abrigarme tanto como en otras ocasiones, aunque igual me toca abrigarme, entrar antes de tiempo. Así que bueno, mañana les sigo contando. Nos vemos. Ok, se me acabó el agua, tengo que seguir ruta y nada, volver a la civilization. Hace mucho viento y me va a costar un poco desarmar la carpa. Bueno, ahorita no tanto, bajó un poco, pero si ven, de golpe comienza a subir. Creo que me están escuchando porque el micrófono está del lado contrario a la dirección del viento, espero que sí. Y nada, voy a comenzar a desarmar, voy a comenzar a sacar las cosas para continuar la ruta, a seguir por
la ruta 40. Así que bueno, vamos, voy a hacer un cortecito y seguimos. Recuerdo a mi aislante, cómo estaba. Aislante nuevo. Muchas gracias a Anabela y a Pablo por el donativo. Me ayuda mucho con esto, se les agradece. Gracias a todas las personas que de alguna manera me apoyan en esto que hago. Y nada, bueno, ahora la verdad es que duermo un poquito más caliente, más cómodo y es más fácil de empacar. Gracias. Ahora voy a desarmar la carpa y luego continuamos en la ruta, luego seguimos viéndonos. Suscríbanse, denle me gusta, compartan, comenten, vean más videos. Necesito conseguir las horas para que me comiencen a pagar como se debe, por lo menos para yo comprar algunas cosas y mantenerme mejor. Y nada, les sigo mostrando un poquito de lo que hago y todo lo que pueda. Déjenme sugerencias, déjenme comentarios. Nos vemos en la ruta dentro de un rato. Voy a recoger todo esto, voy a armar la bicicleta y a seguir ruta. Y bueno, cuando esté en la ruta les continúo contando. Nos vemos. Hola, ¿qué tal amigos? Iba a grabar, pero creo que no se escucha mucho porque hay mucho viento. No va a salir bien la grabación. Necesito comprar un micrófono para estos momentos. Se me repite mucho esto del viento y queda la grabación muy mal el audio por eso. Bueno, estoy acá, vean, ya salió el sol, ya está el día menos frío. Estaba frío, muy frío, ya está menos frío. Y nada, disfrutando de la naturaleza. ¡Qué rica es la naturaleza! Y no sé por qué razón, pero hay poco tránsito de vehículos hoy. Yo estoy aquí con mi carpita y mi cosita. Se me acabó el agua. Se me complica la cosa porque sin agua no se puede hacer mucho. Llovió, pero llovió muy leve. Quise aprovechar el agua, pero apenas por el rocío que hubo agarré como, no sé, 20 mililitros o algo así. Así que no agarré nada. Mojé el envase nada más. Bueno, luego sigo grabando, seguimos viendo un poco de esto. Nos vemos. Ustedes no sé si me están viendo bien porque tenía el sol normal, pero bueno, espero que me vean y me escuchen bien. Nos vemos. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. A ver si puedo grabar porque está haciendo mucho viento, no sé si me escuchan. Tuve que abrigarme porque repentinamente cambió el clima, empezó a ser más frío.
Bueno, voy a abrigarme, está haciendo más viento también. Vengo de allá atrás, voy hacia allá. Oh, me encontré por ahí un zorro muerto, tiene muy buenos colmillos, también un armadillo y noté que hay muchos ratoncitos silvestres, no sé cómo serán, no son los comunes, no tienen cola, pero son igualitos como las ratas. Y nada, sigo en la ruta, un poco ahorita cansado, porque hay subidas como ven allá adelante, pero nada, ahí voy, sigo contando luego, nos vemos. Bueno, aquí estoy. Bueno, aquí estoy recogiendo las cosas, todavía tengo la carpa ahí en el piso, mis cosas están allá, estoy cerca de la vía y a seguir el recorrido. Hoy también la carpa amaneció congelada y decía yo, wow, ¿por qué tengo tanto frío si no hizo mucho viento y tampoco, la mayoría de la noche tuve calor? Y no, cuando amaneció, cuando se hizo más tempranito, comenzó el frío. Y un frío fuerte, bueno, no tan fuerte, fuerte para lo que, para el contraste que había del otro clima caliente. Estoy notando aquí mientras grabo que por allá, muy lejos, por allá, no creo que se note, hay un caballito. Hay una casita por acá cerca. Y bueno, abrí la carpa acá por el viento para protegerme con esta planta. Porque si la abría en un lugar así como este, toda la noche se escucha la carpa sonando por el viento. Y aparte anoche se me olvidó anclarla. Yo llegué a esta zona ya bastante, no tarde, pero ya se había ocultado el sol porque como estoy entre montañas, la montaña tapa el último rayo de sol que va hacia la planicie. Y bueno, recorre la planicie y cuando choca con la montaña deja una sombra de este lado y ya parecía como si fueran, qué sé yo, las 8, las 9 de la noche y apenas eran las 7. Y por esa misma sensación tal vez, armé mi carpa rápido, me metí en mi carpa, ya estaba haciendo algo de frío y después que estoy adentro me doy cuenta de que no había puesto las anclas, por lo que si hacía mucho viento iba a estar temblando la carpa, pero estaba también tranquilo porque sí había tomado en cuenta el hecho de acampar en un lugar donde algo me protegiera, porque mientras venía pedaleando en oportunidades me tuve que bajar de la bicicleta y caminar porque era tan fuerte el viento que me tumbaba, literal, me iba de lado con todo el peso que tiene la bici, me iba de lado o me estabilizaba tanto que recorría muy poco. Y bueno, nada, sigo recogiendo todo y ya después en la ruta nos seguimos viendo. Bueno, ya empaqué todo. Aquí tengo ya a la guerrera lista para continuar ruta. Por allá me queda una vía tipo tobogán, sub y baja. Y nada, bueno, vamos a continuar. No sé si se me oye. Estoy en una de las cimas de la cordillera argentina. Acabo de encontrar un torito allá, lo ven allá al fondo. No está tan lejos, estoy a unos 50 metros aproximadamente de él, pero no sé, se ve en la imagen, se ve muy retirado. Nada, sigo la ruta, hace frío. Ahorita
sigo recorriendo porque todavía me queda bastante sol. Y nada, bueno, y un poquito tapado ahorita porque el frío me pega en la garganta, en la nariz. Y sigo subiendo. Ahí está el torito comiendo. Ahí le pongo una imagen para que se vea más cerquita. Y seguimos en la ruta, seguimos. No sé si se escucha. Estoy en una parte alta de la cordillera de la Luna. Y hay una nube grande que se hace mucho viento. No tengo un lugarcito ahorita les muestro. Y voy a abrir mi carpa ahí. Es muy temprano, apenas son las 5, pero empeoran las cosas y el viento también. No sé si me escuchan, pero nos seguimos viendo. A ver si me veo por acá, creo. Ahí estoy. Un poquito oscuro ya. Es también el sensor del bendito teléfono que tengo, que bueno, en algún momento lo cambiaré para darles obviamente una mejor imagen, porque no está tan oscuro, pero el sensor dice que sí. Y vean cómo cambia el color. Estoy acá. No pensaba pararme ahorita o acampar ahorita, y encontré este lugar. Acá es donde estoy, rodeado de unos pequeños árboles muy espinosos. Y vean, a ver si al fondo se puede ver cómo se está moviendo. No sé si se escucha también la brisa, el viento. Y por eso fue que me tuve que parar. Hacía tanto viento que me estaba tumbando, me estaba haciendo caminar de lado, y tenía que sostener la bicicleta a la cual también estaba el viento tumbándola. Y bueno, con el peso que tiene la bicicleta no pude durar mucho así, porque aparte de todo eso venía en subida. Tuve que caminar una parte. Vean cómo se escucha. No sé si escuchan el viento. Tuve que caminar una parte. Cómo se mueven todavía los árboles, las maticas. Allá arriba, a ver, allá arriba. Tuve que caminar una parte porque ya no podía pedalear, me estaba tumbando el viento. Entonces comencé a subir. Y llegó un momento en que ya no pude, pues ya el viento de verdad me estaba tumbando porque era muy fuerte. De hecho, puse la bicicleta al lado de un letrero, la paré al lado de un letrero y la bicicleta se cayó. Yo siempre la pongo inclinada, que con el peso que tiene ella se sostenga, y a pesar de que haga mucho viento no se va a voltear. Eso creía yo. Resulta que el viento sí puede obviamente si puede con un vehículo, puede con una bicicleta de 100 kilos o 80, lo que tengo. Pero no me lo esperaba y puse la bici, y apenas la puse y di 4 pasos y escuché que la bicicleta se había caído. Entonces comencé a buscar un sitio donde resguardarme. Por acá todo es llanura, a pesar de que es montaña. Bueno, no encuentra uno como algunas paredes como para resguardarse, y encontré este lugar que son pequeños arbustos de espina, pero protegen del viento. Cuando hace mucho viento fuerte, protegen. Así que nada, acomodé el lugar. Ahorita estoy esperando que oscurezca un poquito para comenzar a hacer mi carpa y bueno, ver qué comer también, porque se me acabó la comida. Y tengo ahí unos sanduchitos y agua. Y café pero frío. Café pero frío. No, porque el problema es que no quiero hacer fogata acá. No sé, no quiero hacer una fogata. Entonces voy a tomar café frío. ¿Qué voy a hacer? Café a temperatura porque
Voy a calentarlo con mis manitos. Bueno, nada, sigo aquí en la vía, sigo aquí haciendo todo lo que se puede para continuar la ruta. Está difícil, algunos trechos, algunos tramos, subidas difíciles, bajadas regulares, no son tan cómodas como esperaba. De hecho, por el mismo viento que hace, bajar se hace complicado. Igual tendría que pedalear, hacer fuerza y pedalear para poder bajar. Pero bueno, aquí estoy, esperando ya en un ratito abrir la carpa. Son aproximadamente las 6. Yo por lo general tengo horarios distintos para abrir mi carpa, pero no pensaba abrirla, en mi opinión, muy temprano, pues yo considero que es muy temprano. Y nada, hoy tocó hacer la carpa más temprano. ¿Qué más les puedo decir? Nada, a esperar, a seguir viendo un poquito más. Aquí estoy, a seguir viendo un poquito más de lo que viene adelante en la ruta. Así que nos vemos en la ruta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy el día comenzó muy mal. Anoche estuvo lloviendo toda la noche y hizo mucho frío. Voy a mostrarles un nido de hormigas bastante grande. Todavía se le ve la escarcha, no sé si pueden apreciar ahí la escarcha. Y bueno, les digo que el día comenzó mal porque se me ocurre a mí hacer una fogata. El viento va de allá hacia acá y la carpa yo la tuve que sujetar. Voy a mostrarles. La tuve que sujetar acá para que este lado se mantuviera, y de hecho hizo mucho viento en la noche. El viento viene desde allá y va hacia allá, y la carpa no se movió mucho, a pesar de que hizo mucho viento en la noche, no se movió mucho. Y decido yo hacer una fogatica para hacer café caliente. Y bueno, hubo como un rebote de vientos, no sé qué pasó, y miren lo que sucedió. La fogata hizo un fogonazo, no sé, salpicó tal vez una chispa, y cuando levanto la mirada y veo, se me estaba quemando la carpa, pues, y resulta que la carpa se quemó. Ahora bueno, a ver cómo hago, porque menos mal le había puesto esta tela por debajo para proteger del frío, del viento, de la luz también, porque de hecho les había comentado antes que estoy poniéndole unas paredes en cuerina. Yo no tuve la oportunidad de comprar las 4 paredes porque se me hace muy costoso. Además, bueno, aquí hay inflación y es otro tema. Y por suerte, como puse dos paredes, vean que va como una línea. Acá voy a mostrárselo de este lado, que creo que se ve mejor. Desde acá va como una línea por toda la mitad que hace esta pared y la otra. Son 2 paredes. Esas 2 paredes me cubrieron durante toda la noche por el frío, no por la lluvia, perdón. No me mojé porque esos 2 lados tienen cuerina, pero este lado y el frente no tiene nada. De hecho, le puse esta telita que bueno, fue la que y ahora sí voy a tomar café caliente. ¿Qué tal? Bueno, nos vemos luego. Bueno, por mala suerte el día comenzó mal. Se me quemó la carpa y aparte comienza a llover. Toda la noche fue lluvia. Ayer fue un viento tan fuerte que me hizo pararme antes del momento en el que yo pensaba pararme. Y nada, me resguardé acá
por los arbustos, que me sirvieron bastante porque amarré la carpa y durante toda la noche escuchaba el viento sonando, pero la carpa no se movía y dormí bastante bien. Llovió y la mitad de la carpa que tiene la cuerina no se mojó y de ese lado me quedé yo. Del otro lado estaban las maletas, pero como las maletas no se moja el contenido, la parte de abajo que es donde termina cayendo el agua no se moja. Se mojó el piso, pero no se mojaron las cosas. Esperando, bueno, que las cosas mejoren porque ahorita está comenzando a rociar, seguro va a llover. Y nada, voy a quedarme un rato como a intentar digerir esto, a no sé, a distraer la mente, a pensar en otra cosa. Y nada, más tarde salgo, si es que salgo. Ahí veré y les estoy contando. Bueno, aquí estoy en la carpa, un poco con el ánimo bajo por lo que pasó. Pensando si sigo o no sigo la ruta hoy, porque la verdad es que no tengo ánimos de hacer ruta hoy. Se me bajó todo el ánimo con eso. Y el problema es que bueno, ya no me queda comida. Tengo algo de agua. Y nada. Voy a esperar un rato a ver si me da ánimo de continuar y continúo, aunque ya casi es mediodía más o menos. Después de la bendita brisa, el bendito viento, de la lluviecita y el problema de la carpita. Se me fue a mediodía y pudiera continuar desde ahorita, mediodía, hasta que comience a oscurecer, pero solamente el hecho de desarmar todo y empacar todo es como 1 hora más o menos y me quedaría muy poco por recorrer. Y con el ánimo que tengo, bueno, de repente hago hasta, qué sé yo, 20 kilómetros y me paro. Así que vamos a ver qué hago. Son cosas que pasan. Bueno, empezó a llover y ya sin el ánimo que tenía de continuar, no voy a seguir. Está todo nublado. Ahorita les voy a mostrar un poquito del panorama. La carpa, véanla, ya se comenzó a mojar. Y estaba haciendo acá un surco, ya les muestro. Estaba haciendo esto porque si llueve fuerte como pasó anoche, ya tenga una salida de agua. Yo tuve que acomodar de hecho este terreno que está desnivelado, y entonces hice este surco por si el agua no se acumula en la parte de arriba, que ayer me mojé un poco lo que era en la parte de la cabeza. No me mojé yo, pero se mojó lo que uso de almohada, se mojó. Y para evitar eso hoy, obviamente, entonces hice este surco. A ver, creo que se ve bien ahí está. A ver, todo esto, así cuando el agua se acumule allá, se viene por acá. Y nada, les muestro el panorama, vean. A ver si ya se ve bien, sí. Para que vean, todo nublado. El sol está por allá, no se ve. Todo nublado, está ya goteando. Y así comenzó ayer y llovió muchísimo, así que preferí quedarme. Bueno, a ver qué hago. Es que cuando a uno se le quema la casa, el ánimo complica. Bueno, seguimos, nos vemos.
Esta es la cuerina que les digo. Este fue un retazo que me sobró y voy a empatarlo para cubrir un poco más del techo, para tener más protección, porque por eso es que estoy haciendo esto, para tener más protección. La carpa no protege tan bien como uno lo espera, y en ocasiones de climas hostiles como en el que estoy transitando ahorita hay que prepararse mejor, hay que tener mejor carpa. Pero bueno, como yo estoy ahorita haciendo lo del canal, esperando que este canal comience a monetizar, no tengo el dinero, así que tengo que ingeniármelas y, como dicen en Venezuela, arroparme hasta donde me alcance la cobija. Y en este caso sería arroparme hasta donde me alcance la cuerina. Así que bueno, ahí estamos cosiendo un poco. Hoy el día está mejor, ya salió el sol y el cielo está más despejado. Ya estoy recogiendo las cosas para continuar la ruta. Espero que me escuchen porque sigue haciendo viento. Y nada, voy a terminar de recoger, armar todo. Agarrar la autopista y continuar el camino. Vamos a ver cómo continúa esta locura de andar andando como viejo. Nada, recojo y ya nos vemos en la próxima toma. Estoy acá en un puente y alrededor hay un campito, una casita que cría una especie de avestruces, para que tengan una idea del frío que hace. El río se congela, vean, el río congela.
congelado. Ahí les voy a mostrar unas imágenes del río. Y nada, bueno, sigo el camino. Resulta que donde se me quemó la carpa era el punto más alto de esta zona y no lo sabía. Pasé bastante frío y pensaba que toda la ruta era igual y no, aquí abajo es más caliente, pero sin embargo sí se congela el agua. Así que voy a mostrarles ahorita, voy a hacerles unas tomas. De hecho allá veo unos pedacitos de hielo flotando en el río, en el riachuelo. Voy a hacerles unas tomas para que vean algo y seguimos. Hola, amaneciendo en la carpa. Esta noche no tuve tanto frío, pero en la mañana sí, se me hizo bastante frío. Sería mejor tener más ropa térmica, pero tengo son abrigos, entonces ¿qué hago? Me pongo uno sobre otro, lo más que puedo, y trato de mantenerme caliente porque cuando el frío pasa las capas ya se queda frío, entonces eso es lo que me afecta. Por eso pasé buena parte de la noche tranquilo, pero ya cuando pasa el tiempo y se hace de día y se enfría más, me congelo. La carpa está congelada, por fuera está todo congelado. Y ya lo han visto, así que bueno, voy a estar un rato acá haciendo un poquito de comida, algo para comer. Va a ser comida fría seguramente. Y bueno, después les sigo contando. Estaba buscando dónde acampar y quiero mostrarles esto que me encuentro. Todo el día llevando sol. Vean cómo está el piso. Y tiene todo el día llevando sol. Y es hielito, hielito. Y son más o menos las 6 ya. El sol se está ocultando. Y no sé si se ve por allá. Casi no se ve. Y nada, me cansé de pedalear. Se me acabó la comida, creo que lo había comentado, y me paré por acá para descansar, para ver qué hacía, cómo hacía para alimentarme, porque se me acabó la comida. Tengo galletitas y cosas así y eso no me da mucha energía, pero bueno, tengo que aguantar hasta llegar a alguna población o algún sitio donde pueda comprar algo, conseguir algo, porque nada, así es el viaje. Seguimos. Después de lo que vieron ayer del piso congelado, era un poco más arriba, decidí seguir bajando porque vi unos árboles que por esta zona siempre señalizan que hay alguna casa o algún sitio donde crían animales, y pensé que podía pedir ayuda para abrir mi carpa. Y no sé si se ve, está por allá. Bueno, bajé, busqué otro lugar, no me gustó, seguí bajando, conseguí este lugar con los árboles y llamé, pero no había nadie, no salió nadie. Así que terminé haciendo la carpa acá donde estoy ahorita. Vean cómo es. Me parece un paisaje muy bonito el que tengo hoy en día. Véanlo. El día amaneció nublado. Ayer se me volvió a partir la carpa.
una varilla. Aquí le puse por fuera la cuerina. De esto es que quiero forrar todas las paredes. De hecho tengo solamente esta pared y esta, que esta no me sirve porque es más plástica, no es la misma, es más plástica y se quiebra, se va rompiendo con más facilidad. Y aparte no me cubre la luz como quiero. Y tengo esta telita, de una tela finita, igual que la carpa, pero es mucho más inflamable, que bueno, es la que también se quemó con la carpa. Ahorita les muestro la varillita que se me partió. Y nada, me quedé por acá, llegué de noche, descargué como pude y perdí una bota. No sé dónde está mi bota, pero seguramente está debajo de la carpa, no sé, tengo que revisar. Voy a descargar y bueno, ahorita hago otra tomita para que vean lo que le hablo de las varillas. Mientras hablo, estoy buscando la bota. Y nada, para continuar ruta, para seguir ruta. Ahí está, ya salió el sol, pero también hace, les muestro lo que les dije de la carpa. Vean, les puse una llavecita porque la reparación fue de noche y bueno, ya ven cómo está de rota la carpa. La reparación fue de noche y no veía nada, estaba todo oscuro. Y yo por precaución siempre evito encender la luz es fuerte. Yo tengo una luz de distancia, entonces intento no encenderla porque no sé qué hay alrededor. Es una planicie de montaña y uno nunca sabe si hay alguien por ahí o puede llamar la atención de algún animal, no sé. Entonces por precaución lo hago. Ahí está lo que les dije. Y bueno, nada. Seguimos. Esto lo veo lamentablemente muy seguido. Este es un lobo que alguien atropelló porque van a exceso de velocidad y lo bloquean. Hola, sigo en la ruta, espero que se escuche porque está haciendo algo de viento. A veces pasan cosas que tal vez pudieran detener a uno o hacer que uno se pare, pero no es mi caso. Y voy a mostrarles qué me pasó. Estoy ahora, a ver si se ve allí, con el cambio, se partió, se dañó. Y bueno, vengo caminando, me toca hacer aproximadamente unos 50K a pie con la guerrera a un lado, pero voy a llegar día a día haciendo lo que pueda hasta llegar allá a la meta de este recorrido. Y nada, bueno, llevándole cada detalle de lo que está sucediendo. Veamos qué pasa. Ese recorrido. Ahorita ya tengo algo de recorrido, voy a continuar. Haciendo algo de frío porque comenzó a hacer viento y pega un poquito, así que nada, me voy a abrigar un poco y a seguir la ruta y bueno, seguimos. Estoy ya en la etapa final de lo que es la ruta. Ya me falta unos pocos kilómetros, tal vez unos 30, 20 kilómetros. Y nada, estoy por esta zona. Ven acá una montaña donde frecuentan los cóndores. Ellos durante el día sobrevuelan y avistan animales muertos, que es lo que ellos comen, y vienen ya de tardecita como cualquiera a su casa a dormir, a descansar. Y se ven sobrevolando. De hecho, ahí al fondo hay una plataforma, no sé si la ven, es un mirador. Y nada, bueno, yo estoy por acá, está haciendo bastante frío a pesar de que todavía es temprano. En el resto de la ruta a esta hora no hacía tanto frío. Ustedes vieron como la carpa estaba helada en la mañana, pero es porque en horas de la noche
o de la madrugada hace mucho frío. Acá ya empezó el frío y son aproximadamente las 5 o las 6 de la tarde. Y nada, voy a continuar ruta. Y bueno, nada, vemos qué me depara el destino en este último trayecto de la ruta para poder completar esta. A ver si me veo por ahí. Estoy tratando de verme porque estoy dentro de la carpa. Se supone que tenía que continuar ruta, pero está lloviendo, duró toda la noche lloviendo, está todavía lloviendo, ya es mediodía y no para de llover. Y bueno, obviamente así no me voy a ir demasiado incómodo estar caminando con una bicicleta. Bueno, simple hecho de cargar la bicicleta ya voy a terminar todo lleno de tierra, de agua, mojado. Bueno, estoy acá en la carpa porque ayer, a pesar de que era temprano, oscureció muy rápido porque una nube tapó el sol, estaba detrás de la montaña además el sol, y se puso mucho más oscuro, habían fuertes vientos y se me complicó todo y dije, bueno, me voy a quedar acá y mañana continúo. El plan era quedarme y continuar el día de hoy. Resulta que durante toda la noche llovió y durante todo el día llovió. Acaba de parar un poco, medio salió el sol, pero eso pasó también hace un momento y salió el sol, se oscureció de nuevo y comenzó a llover. Además ya se me hizo muy tarde para recoger las cosas y continuar. Tengo el pueblo relativamente cerca, relativamente lejos, unos 24 kilómetros. Y nada, bueno, precisamente quería continuar hoy porque lo que me queda de comida es esto, un cubito de caldo, y el agua que me queda es esta, solo un poquito de agua, pero me va a tocar aguantar hasta mañana y bueno, y continuar la ruta mañana porque ya es muy tarde para seguir, y sigue haciendo, el viento sigue fuerte. Y bueno, si no es el viento, es la lluvia. Espero que mañana salga el sol temprano y poder continuar la ruta. Y así nos veremos en la ruta. Se me mojó también el abrigo. Bueno, acá estoy como acorralado entre todas las cosas mojadas para poderme mantener seco. Y había perdido de nuevo una de mis botas. Lo que sucede es que cuando monto todo el equipaje en la bicicleta, las botas solamente las coloco en un lugar como haciendo presión. Bueno, el caso es que después de todo encontré la bota. Esperé que lloviera y fui a buscarla después porque no me quería mojar, hacía mucho frío. Y nada, tengo que pasar de nuevo la noche acá, esperar que no me dé mucha hambre, que no me dé mucha sed, y continuar mañana. Así que nos vemos mañana en la ruta de nuevo. Así está el frío aquí. Una noche muy fría, una mañana muy fría. Estoy esperando que salga el sol para que caliente un poco y poder continuar la ruta porque me estoy congelando. Me estoy congelando. Bueno, ya amaneció y ya pronto voy a poder continuar. Esperar un poquito a que salga algo de sol y caliente un poco. La noche se me hizo un poco difícil y bueno, ya verán acá por qué. Puro hielito por todas partes. Y nada, voy a esperar que salga un poco el sol, que caliente un poco para continuar la ruta. Estoy viendo hielo hasta en el piso.
Y ahora entiendo por qué la noche estuvo un poquito pesada. Pero nada, ya es de día, ya pronto sale el sol y continúo la ruta y seguimos viéndonos en la ruta. Ya voy en la vía, me duele todo lo que se llama cuerpo. Tengo dolores en las batatas, tengo dolores en los muslos, tengo dolores en todas partes, en los brazos, en el pecho, estoy cansado, tengo hambre. Pero estoy ya por llegar al fin. Voy a llegar. Como lo dije, salió el sol, cargué las cosas con dificultad porque estoy con la batería personal en 10%. Y bueno, ahí vengo de a poco avanzando. Ya estoy en la etapa final de esta parte de la ruta. Y bueno, nada, vean más o menos por aquí cómo es esto. Montañita, 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 arbolito, arbolito, arbolito. Y más nada. Voy a seguir recorriendo lo que me queda. Y bueno, cuando esté llegando hago otro videito para que vean. Quiero mostrarles algo porque me parece que vi algo bastante curioso. Algún vehículo atropelló un águila y su pareja está con ella allí. El águila está en el piso, muerta obviamente, y la pareja está allí. A mí sí me extrañó que yo venía caminando con la bici y veo el ave allí y pensé que iba a salir volando y no, se quedó. No sé si es creo que no es un águila, es otra ave, pero voy a tratar de grabarlo para que lo vean. Aquí estoy haciendo lo posible porque tengo que seguir subiendo, les muestro la subida que tengo y desde donde vengo allá abajo está complicado, está haciendo frío, estoy cansado, me duelen las piernas, tengo hambre, tengo sed. Oh my god, pero ahí voy subiendo. Ya haré otra toma más adelante, más arriba. Así que nos vemos. Ok, después de una muy larga y dura subida que me costó mucho porque me están doliendo las piernas, 50 kilómetros caminados junto a la Guerrera son mucho peso. Ya estoy llegando y ya se puede ver al fondo montañas nevadas. No sé si logran captarlo, este está muy lejos, pero por acá hay unas que están un poquito más cerca. Y bueno, nada, mucho pasto, mucha planicie, pinos. El paisaje está bonito, aún no llego, pero estoy cerca porque ya se presiente, ya se ve un ambiente distinto. Así que bueno, ahí vamos a completar este tramo. Bueno, ya llegué, estoy acá en la plaza de los Andes y quiero mostrarles algo que tal vez mucha gente no toma en cuenta o no lo toma en serio. Yo encontré personas en la ruta que abrían la ventana del vehículo para tirar la basura. Vean, yo vengo pedaleando y cargando la bicicleta muy pesada. Todos los envases de agua, porque obvio me daba mucha sed y la ruta fue bastante larga, la llevo conmigo para botarla, y no para botarla en cualquier sitio, sino en un lugar de reciclaje. La basura, toda la basura que generé, vean esta bolsa que esta bolsa, todo esto es la basura que generé en todo el trayecto. ¿Y dónde voy a botar? La parte más importante, acá. Vean esto, acá es donde se debe botar. Ok, entonces cuando viajen, por favor, no boten la basura en el camino, no tiren su latica de refresco en el camino, su cartoncito de jugo en el camino, sus bolsas plásticas. Hagan el esfuerzo, si lo hice yo, que llevo una bicicleta que pesa casi 100 kilos, estoy cerca de ese
de ese peso. Más rápido lo pueden hacer, más el vehículo. Por favor, colaboren con eso. Bueno, nada, voy a botar ahora sí todo esto porque es más peso para mí y ya quería deshacerme de eso, pero en el lugar donde se debe hacer. Así que bueno, ahí tienen ese llamado de atención. Bueno, y así culmina el recorrido. Espero que les haya gustado el video. Dejen su comentario, dejen su me gusta y como siempre les digo, un abrazo, se les quiere y nos vemos en un próximo video. Chao.